Cuando uno quiere hablar de Cuba, tiene que remontarse a Canarias y a Cristóbal Colón. A esas Islas Canarias que en 1492 conocieron la llegada de don Cristóbal procedente de la península ibérica y que después de estar una estancia de varias semanas en la isla de La Gomera y en Gran Canaria, toma rumbo a las Américas, a las Indias. Por eso, la fecha del 12 de octubre de 1492 marca un antes y un después en el mundo hispanoamericano. Primero, las islas de San Salvador, de Guananí, que decían los aborígenes. Luego, la Hispaniola, Santo Domingo. Y en tercer lugar, Cuba, donde los siboneyes, donde los taínos recibieron a Cristóbal Colón con un puro encendido. Luego pasamos al siglo XVII para conocer la presencia de posiblemente el primer escritor, del primer poeta que se conoce en el mundo de la literatura cubana, que fue un canario de la isla de Gran Canaria, Silvestre de Balboa, autor del Espejo de la Paciencia. Y a partir de ahí tenemos que acudir a uno de los siglos más prestigiosos de la Ilustración europea, cual fue el siglo XVIII, que conoció efectivamente cosas importantes como fueron la emigración canaria, entre otras, fundamentalmente la canaria, y luego la llegada de don Alejandro de Humboldt, que también utilizó las Islas Canarias y en particular las Islas de la Graciosa y las de Tenerife para iniciar uno de los periplos más importantes a las regiones equinocciales del nuevo continente. Por eso el siglo XVIII, además de esta razón, está enmarcado también porque curiosamente uno de mis parientes más lejanos, Mateo González Grillo, está registrado en el libro de la orfebrería canaria por el profesor don Jesús Hernández Pereira como uno de los responsables de la orfebrería cubana o de la orfebrería canarias en las islas. Este pariente, a mitad del siglo XVII, viaja a Cuba, amasa fortuna, no tiene descendencia, regresa a las Islas Canarias, a su pueblo natal, la villa de la Orotava, y regala a su parroquia, a la iglesia del Farrobo, le regala nada más y nada menos que la plata que podía conseguir con su fortuna. Pues a partir de ese momento, pues yo me siento orgulloso, efectivamente, de tener descendientes de tener ascendientes canarios que emigraron a Cuba en el siglo XVIII. A partir de ahí comienza otra etapa importante en el siglo XIX, una etapa que tiene que ver mucho con el interés político de las repúblicas que se habían, de las colonias españolas que se habían constituido en las islas, en las Américas del viejo continente o del nuevo continente para buscar su independencia. Curiosamente, Cuba, Canarias, Puerto Rico, Filipinas, fueron, digamos, provincias de ultramar que fueron las últimas en incorporarse. Canarias aún es territorio español, además comunidad autónoma y, por cierto, región ultraperiférica europea, pero el resto, como Cuba, Puerto Rico y Filipinas, se convirtieron en independientes, en repúblicas independientes. Por eso, el siglo XIX marca una etapa importante en el mundo de relaciones entre Cuba y Canarias. ¿Por qué? Por ejemplo, entre los emigrantes va una mujer tinerfeña como Leonor Pérez. Se casa con un militar español y tiene un hijo, que es nada más y nada menos que José Martí, que es el apóstol de la independencia de Cuba. Muere en 1895 y yo diría que forma parte del arranque de la independencia de Cuba. Y efectivamente, del siglo XX hay muchas cosas que hablar sobre Cuba y Canarias. En primer lugar, tengo que señalar, me veo obligado a señalar la emigración de familias canarias cuando la Primera Guerra Mundial. Uno de los personajes que fue era el tío Pancho, hermano de mi abuela Herminia. Marchó a Cuba siendo un jovencito, allá por los años de 1914, y se estableció nada más y nada menos que en San Antonio de Baños a trabajar en el mundo del tabaco. Y así los canarios, uno más, fue a aprender efectivamente como tabaquero, como veguero del cultivo tan extraordinario que tuvo el tabaco en aquella época. Y como lo sigue teniendo, ¿no?
que es uno de los elementos que relaciona mucho a Cuba y a Canarias, sobre todo a La Palma, fundamentalmente. También, como era lógico, el siglo XX se caracteriza primero por la independencia de los Estados Unidos, de Cuba, de España, y de la victoria de Estados Unidos contra España en una guerra que se establece allá. Después, tengo que señalar que la revolución castrista hace irrupción en el mundo cubano, allá por los años de finales del 1959, y que llega hasta la fecha después de 60 años de vigencia, ¿no? Aunque no todo el mundo está contento con ella, pero de todas maneras hay que reconocer que es un hecho histórico en el que ha habido pros y contras, en el que ha habido de todo, y efectivamente cada uno es hijo de su época, ¿no? Y en ese sentido hay que señalar que Cuba fue cuando más reconoció, o diríamos, las relaciones importantes con las Islas Canarias. De hecho, tengo que apuntar y señalar que fue una época importante para mí porque desde el punto de vista ilustrativo, desde el punto de vista político, pues asistí a conocer la Constitución cubana después de la caída del mundo comunista, y fui como diputado del Parlamento Europeo a conocer el cambio que se había producido en la Constitución cubana. Y entonces pude conocer a personajes pues como Fidel Castro, como el vicepresidente el Gallego Fernández, e incluso Eusebio Leal, que fue el historiador de La Habana. Y también pude conocer a Dulce María Loynaz. Y por eso el siglo XX para mí fue una de las etapas más importantes de mi vida política, obviamente, y sobre todo en el mundo de relaciones con Cuba, hasta el punto que he tenido que redactar un libro donde he contado mi visión desde mi ventana, de lo que yo entendí, lo que yo viví, experimenté en la Cuba del siglo XX. Y por eso yo creo que es importante que Arona, que Chasna, pues recuerde efectivamente y evoque la importancia de la emigración de sus ciudadanos al mundo americano y en particular a Cuba. Y por eso me alegro que en un día como el 20 de octubre del 2021, pues coincidan dos actos importantes. Uno, el Día de la Cultura, el Día Nacional de la Cultura en Cuba, y dos, mi nombramiento como villero de honor en la isla de Tenerife, en el municipio de La Orotava.